Muy buenos días, les agradecemos a todas y a todos su presencia en esta conferencia de prensa en la que les presentaremos los resultados iniciales de una investigación que visibilice el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en el encierro de más de un año, su estado de ánimo, lo que esperan del regreso a la escuela y principalmente cómo están con respecto al logro del aprendizaje. Nos acompañan esta mañana Jenny Farías, directora de Eventos Especiales y Operaciones en Mexicanos Primero, Felipe Evia, director del proyecto MIA, David Calderón, presidente ejecutivo de esta organización, Mexicanos Primero, y agradecemos también a Fabiola Ruiz, intérprete de lengua de señas mexicanas, que nos acompaña hoy. Antes de iniciar, les pido a los periodistas que nos acompañan se identifiquen en el chat y nos puedan ir enviando sus preguntas con el nombre de la persona a quien van dirigidas en cada caso. Le dejo la palabra a mi compañera Jenny Farías, quien hará la exposición de motivos. Muchas gracias. Gracias, Luz. Buenos días a todos los medios que nos acompañan, así como a la comunidad educativa que atiende a esta rueda de prensa. La pandemia por COVID-19 nos ha enfrentado a retos para los que nadie estaba preparado, que provocaron una crisis y emergencia educativa silenciosa, además de continuar ampliando las brechas de desigualdad digital y de derechos. Hoy queremos hacer visibles condiciones de inequidad que hacen más severos los problemas añejos del sistema educativo. Hasta el momento, no hay evidencia actualizada presentada a los ciudadanos sobre lo que pasó con las y los alumnos en los últimos 14 meses. La Secretaría de Educación Pública no ha publicado las cifras de abandono escolar del presente ciclo 2020 y 2021, ni tampoco las calificaciones del primer y segundo trimestre que permitirían darnos una idea de ausencia y presencia de las y los estudiantes y del aprovechamiento del programa Aprende en Casa. Estudiantes, familias y docentes han enfrentado grandes dificultades para continuar con los aprendizajes, para apoyar en tareas y proyectos por falta de tiempo o por trabajo o por falta de preparación académica, además de importante disminución en los ingresos de muchos de los hogares, así como el desgaste mental y socioemocional. No se ha dado la debida importancia a estos temas al pensar en el regreso, es decir, a los temas de cómo se sienten las personas y cómo han sobrellevado la crisis. Si no partimos de ello, un esfuerzo solo académico no va a tener frutos. Por ello, presentamos evidencia sólida de lo que realmente está pasando en medio de la emergencia. Evidencia que muestra que los esfuerzos realizados por las autoridades federales y locales no son suficientes. Urge hacer más para garantizar el derecho a aprender y para evitar el ausentismo y el abandono. Desde Mexicanos Primero, queremos proponer soluciones integrales que se encaminen a revertir la pérdida de aprendizaje, dejando a un lado la falsa idea de que al regreso a clases presenciales, un repaso de unas cuantas semanas puede compensar las lagunas y las pérdidas. No es así. Deben tomarse en cuenta los distintos contextos de las familias y las escuelas, sobre todo en entornos desfavorecidos por la pobreza o la marginación, en donde encontramos graves afectaciones que dejan a los que ya estaban atrás aún más lejos de la garantía del derecho a aprender. Cambio la diapositiva, por favor, Lau. También deberá considerarse que, dadas las diferencias que existen en estas condiciones a lo largo del país, se requerirá de disponer de recursos y adaptar una variedad de modalidades de la oferta educativa al regreso. En ese sentido, nos dimos a la tarea de iniciar un trabajo de investigación, que aún se encuentra en marcha, por cierto. Este estudio busca explorar algunas consecuencias del cierre de las escuelas mediante la aplicación de más de 2,000 encuestas en hogares con dos informantes claves. Uno es niños, niñas y jóvenes entre 10 y 15 años y el otro sus adultos o tutores responsables. La investigación, que además es la primera en su tipo aquí en México, se realiza en colaboración del Centro de Estudios Educativos y Sociales,
CES por sus siglas, y del proyecto Medición Independiente de Aprendizajes, MIA, con la finalidad de construir una pieza sólida de evidencia que muestre comparativamente la exclusión y la inequidad que experimentan las y los estudiantes con carencias y rezagos ante la insuficiente respuesta y acción gubernamental para proteger su derecho a la educación. Los resultados que a continuación les presentaremos se compararán en una fase posterior del siguiente ciclo escolar. Con esto, se pretende identificar cómo la presencialidad en la escuela genera una diferencia en el logro del aprendizaje y el bienestar general de las y los estudiantes y sus familias. Cambio la diapositiva, gracias, Lau. Antes de pasar la palabra a mis compañeros para conocer a detalle los resultados, me permito contextualizar con algunos datos obtenidos también en este estudio que permiten darnos cuenta de la realidad que viven los hogares visitados. La muestra estudiada comprende un 92% de hogares que reportan a un familiar fallecido, siendo que en una de cada 4 familias se trata de un abuelo o una abuela. En el 74% de las familias se encontró que los adultos a cargo del cuidado de niños, niñas y jóvenes cuentan únicamente con educación secundaria o menos, y que solo en el 56% de los hogares cuentan con Internet. Lo que veremos a continuación es poco alentador. Sin embargo, tenemos la oportunidad histórica de tomar estos datos y transformarlos en estrategias para construir la escuela que queremos, así como para repensar el papel que juegan todos los agentes que participan en la educación, dentro y fuera de la escuela, en el aprendizaje, bienestar y desarrollo de las y los estudiantes. A continuación, paso la palabra al profesor e investigador Felipe Evia, director del proyecto MIA, quien les presentará los primeros resultados sobre el aprendizaje. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Felipe Evia, soy profesor investigador de CIESAS y junto con la Universidad Veracruzana coordinamos un proyecto de investigación que se llama Medición Independiente de Aprendizajes, MIA. Uno de los elementos que nosotros realizamos es que generamos evaluaciones dirigidas por ciudadanos y que nos permiten entonces estimar cuál es el estado de los aprendizajes básicos fundamentales que tienen los niños y niñas en el sureste mexicano. Esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo y esta es primera vez que podemos hacerlo de manera presencial en entidades en el sur de México, y nos muestran un poco entonces cuál es el estado de los aprendizajes básicos fundamentales en esta situación. Yo les quiero comentar en primer lugar que este es un instrumento que y los resultados que nosotros estamos mostrando, lo que mide son aprendizajes básicos y fundamentales, o sea, si los niños saben leer y si los niños saben hacer operaciones aritméticas básicas como sumar, restar, dividir, etc., ¿no? Estos instrumentos se aplican uno a uno, de manera oral. Nosotros fuimos a todos los hogares y aplicamos niño por niño, en cada hogar que había niños entre 10 y 15 años, estos instrumentos y los aplicamos directamente a los niños. Según la currícula mexicana, todos los niños, niñas y jóvenes entre 10 y 15 años tendrían que responder a este instrumento. Y este tipo de instrumentos, nada más vale señalar, que se han utilizado en diferentes países de África, de Asia y de América Latina. Nos juntamos en una red internacional que se llama Red PAL y que cuenta con validez y confiabilidad, están documentos científicos que lo soportan, y además es de libre acceso. Cualquier persona puede acceder al instrumento. De hecho, estamos capacitando a más de 3.200 docentes en la aplicación de este instrumento para la vuelta a clases. La siguiente, por favor. Para que se hagan una idea muy rápida, el instrumento consiste en estos reactivos. Le pedimos a los niños que identifique 2 sílabas y las pueda leer en voz alta, después que identifique 2 palabras y las pueda leer en voz alta, después que pueda leer 2 enunciados en voz alta, simples, como ustedes pueden ver en la lámina. Después le pedimos que lea en voz alta una pequeña historia de unos 4 párrafos y que responda una pregunta de comprensión inferencial, o sea, vale decir una pregunta cuya respuesta no está directamente en el texto. Siguiente, por favor. Si puede hacer todo esto, el niño puede leer entonces, o le solicitamos que pida o que lea un texto más amplio y que responda una pregunta simple.
cualquier niño de sexto de primaria, de quinto de primaria, en México tendría que saber hacer esto, ¿no? Siguiente, por favor. En matemáticas, como ustedes pueden ver, también es muy simple. Nosotros le pedimos que identifiquen en voz alta números, que puedan hacer sumas simples, que puedan hacer sumas con acarreo, como la del reactivo número 3. Por ejemplo, ¿cuánto es 34 más 18? La siguiente, por favor. Que puedan hacer restas simples, que puedan hacer restas con acarreo y que puedan hacer divisiones de 3 números, digamos, ¿no? La siguiente, también le pedimos que resuelva un problema de tercero de primaria, ¿no? Que tiene que ver cuánto gasta un niño o cuánto gastaría uno en comprar un par de dulces, y un problema que no tiene ayuda visual. Por último, si puede hacer esto el niño, le pedimos que haga entonces, o que resuelva fracciones, que es la última. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué encontramos? Los resultados. Siguiente, por favor. En primer lugar, encontramos una situación de rezago de aprendizajes. El rezago de aprendizaje se define técnicamente como la carencia de aprendizajes esperados respecto a la edad y al grado escolar de los educandos. O sea, junto con el rezago educativo, que remite principalmente a los niños que no van a la escuela, este rezago de aprendizajes es de niños que sí están yendo a la escuela y que aún yendo a la escuela no están aprendiendo lo que se espera en esa edad escolar, ni siquiera lo básico, ¿no? Siguiente. ¿Y qué nos encontramos? En el caso de toda la muestra, digamos, de los 2.000 niños que nosotros entrevistamos entre 10 y 15 años, ustedes pueden ver aquí en la gráfica, muestra en morado el porcentaje de niños que sí puede responder y en rojo el porcentaje de niños que no pudo responder. Entonces los enunciados, el 14% de los niños no pudo responder, no pudo leer en voz alta 2 enunciados, ¿no? Y solo el 41% de los niños pudo responder las respuestas de comprensión inferencial, de por qué no leía Juanito, digamos, del primer ejemplo, y más del 60% no pudo responder una pregunta de comprensión inferencial más compleja, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros vemos como un segundo elemento que el rezago en lectura está afectando a todas las edades. Si bien un 55% de niños no pudo responder esta pregunta de comprensión inferencial a los 10 años, si nosotros vamos sumando la edad, todavía a los 15 años un 27% no pudo responder este tipo de preguntas, ¿no? Entonces vamos viendo que es un problema generalizado y es un problema que también afecta mucho la edad. La siguiente, por favor. Y el otro elemento importante es que este rezago afecta más en matemáticas que en lectura. Si nosotros vemos esta gráfica y recuerdan el instrumento que les pasé muy rápido, aquí el 25.8% no pudo hacer sumas con acarreo, ¿no? Y el 36% no pudo hacer restas simples. La anterior, por favor, un segundo. La anterior también, por favor. Y la anterior. Eso, gracias. El 36% no pudo hacer restas simples y el 88% no pudo resolver el problema de tercero de primaria que implica la compra de dulces, ¿no? Entonces, y si nosotros nos vamos al elemento más difícil de este instrumento, que es las fracciones, solo el 3% pudo responder fracciones. ¿Qué vemos en matemáticas entonces? Ahora sí, la siguiente, por favor. Que el rezago de matemáticas, de nuevo, afecta a todas las edades, ¿no? Este tipo de restas, que son restas con acarreo, en total el 58% no pudo responder, pero si nosotros vemos niños de 10 años, o sea que están en quinto primaria, cuarto primaria, solo el 31% pudo responder adecuadamente estas restas, ¿no? Y si nosotros vamos hasta los 15 años, o sea, niños que están saliendo de la educación secundaria y están entrando a bachillerato, vemos que solo el 52% pudo responder estas restas. Siguiente, por favor. En el caso de las divisiones, siguiente, por favor. En el caso de las divisiones, vemos también que un porcentaje muy pequeño de niños y de adolescentes y de niñas puede resolver esto. Entonces, esto tiene que ver, y esto implica que se pone en riesgo la trayectoria escolar de niñas y niños. Si los niños no pueden dividir bien en aritmética cuando pasen a álgebra, o cuando tengan que hacer fracciones, o cuando tengan que sacar proporciones, etcétera, les va a costar mucho más continuar y mantenerse en este aprendizaje, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y esto también
pone en riesgo la posibilidad de usar las matemáticas para resolver problemas cotidianos, ¿no? Si ustedes revisan este problema de investigación, este problema que lo sacamos de un texto, de un libro de texto, sobre desafíos matemáticos, ¿no? Si nosotros vemos una enorme proporción de niños no pudo responder este problema adecuadamente, ¿no? Entonces vemos que hay un rezago importante de aprendizajes. Nosotros estamos estimando en este minuto ver cuánto de esto tiene que ver con la pandemia, pero claramente hay una urgencia de entender, la siguiente por favor, de entender qué pasa con esto. Y para dar un poco más de contexto, los dejo con David Calderón, que es el presidente de Mexicanos Primero. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias a todos, a todas que nos acompañan. Lo que estos primeros resultados de investigación de campo nos muestran es que el derecho de toda una generación está como nunca en riesgo. Siendo honestos, la estrategia a distancia de la SEP no funcionó como se pensó y menos como se justificó. Fue un fracaso para las familias con mayores limitaciones y la programación de Aprende en Casa no puede tomarse como referencia de lo aprendido en este periodo. Los chicos que están en cuarto de primaria 10 años no solo no logran, como ya nos mostró Felipe, lo que corresponde a cuarto año, sino que también esto se identifica incluso en aquellos de 14, 15 años. Los apoyos oficiales, en la mayoría de los casos, según nuestra investigación de campo, tampoco llegaron. En estos meses de enorme dificultad, no hubo apoyos para compensar el gasto que hicieron familias y docentes de su voz y datos en sus dispositivos para conectarse por teléfono, que fue el medio principal, muy por encima de lo que se hizo con televisión. No hubo becas específicas, no hubo apoyo amplio para alimentación. Quienes se quedaron sin interacción no recibieron visitas domiciliarias y a pesar del estrés y el agobio que manifestaron las y los estudiantes en este estudio, voy a comentarlo más adelante, el recurso a apoyos psicológicos presenciales o en línea no estuvo propiamente al alcance. Seguimos viendo que los fondos de la escuela es nuestra no son transparentes ni el gasto está orientado según prioridades nacionales. Esa ausencia del Estado contrasta con el enorme esfuerzo de las familias mismas, de las y los docentes, de las niñas, los niños, los jóvenes mismos. Contrasta también su tenacidad en lo que descubrimos en la investigación con lo magro de los resultados. Se esforzaron, intentaron alternativas y si no están en una peor condición es porque hubo ahí en el terreno, ahí en la realidad, multitud de actos valerosos, de constancia, de esperanza, de sacrificio, de generosidad. Tenemos entonces que ofrecerles como país, como sociedad y gobierno algo mejor. No podemos traicionar su expectativa. Niñas y niños quieren ver a sus compañeros y la gran mayoría, 77% en nuestra investigación, están dispuestos a volver a las aulas a la brevedad. Las y los estudiantes tienen deseo de continuar y el encierro les ha afectado no solo en los aprendizajes, como nos mostró Felipe, sino también emocionalmente, de manera que urge volver. La que sigue, por favor. Más allá de los contenidos, el 25% de los adultos identifican que los estudiantes de su hogar tienen dificultad para concentrarse. 92% de los propios niñas, niños y jóvenes dicen que les preocupa que suceda algo malo en la familia. 65% se identifica con la afirmación tengo miedo. 31% nos dijo no me siento seguro. 8.6% hago mal muchas cosas. 2.8% todo lo hago mal. 2.4% me odio. 16 de cada 100 señaló nadie me quiere o no estoy seguro de ser querido. Con esta investigación en curso, de la cual iremos desmenuzando más datos y compartiéndolos con ustedes en las próximas semanas, queremos lograr 3 cosas. En primer lugar, mostrar la realidad de las barreras y las pérdidas que enfrentan niñas, niños y jóvenes, la disposición y limitaciones de sus familias y los retos que deberán atender sus docentes en el regreso. En segundo lugar, queremos exigir a las autoridades que tomen acción decidida
para remontar la exclusión y la inequidad que se agravaron en estos 14 meses de cierre de aula. En tercer lugar, ofrecer colaboración en las estrategias para dar paso a un ciclo escolar de recuperación y reforzamiento, crítica siempre con propuesta. ¿Qué es entonces lo que estamos proponiendo en concreto? ¿Qué exigencia le estamos haciendo a la autoridad? Estas son las 4 exigencias. Que haya claridad, cuidado y sobre todo participación para establecer el calendario, las condiciones y el escalonamiento de la apertura en los planteles. Nos preocupa y lo hemos visto incluso en la reciente publicación de la Secretaría de Educación Pública, que falta mucho detalle y falta sobre todo una visión de participación. En segundo lugar, que se destinen los recursos adecuados, suficientes, para alistar la infraestructura, para comprar los suministros, para financiar la formación docente más urgente que nunca, para fondear las estrategias de reconexión de los ausentes y para poder ejecutar el modelo híbrido y que no se quede en mero anuncio. En tercer lugar, exigimos que se adopte la ruta socioemocional, un proceso completo ya diseñado, ya inicialmente presentado a la autoridad de parte de un grupo de académicos y organizaciones para identificar lo que docentes y estudiantes han vivido en este periodo y para apoyar un ambiente de bienvenida, de empatía, de seguridad, para poder realmente recomenzar con el corazón también. En cuarto lugar, requerimos que todo el ciclo escolar se diseñe como recuperación, como reforzamiento y nivelación. Y como ya ha señalado Felipe, con el énfasis en los aprendizajes fundamentales y no tal cual como están diseñados los planes de estudio desbordantes de contenidos, pero que no se cumplen en el ámbito oficial. Apremia el regreso, pero no de cualquier manera. Cada jornada presencial que se logre será un día ganado a favor del derecho de niñas y niños. Regreso sí, pero no así. Con solo la vacunación y el semáforo como referentes de urgencia, se hacen anuncios vistosos, pero en la realidad se traduce en enorme lentitud y vaguedad. No hay certeza en este momento de que cada comunidad de verdad contará con los apoyos materiales y sobre todo con los esquemas de organización para que no sea fallido el regreso. Es crucial reconocer la importancia de lo socioemocional. Exigimos que la SEP y las autoridades en los estados prevean una formación emergente y un acompañamiento sólido para maestras y maestros, que no podrán ofrecer ellas y ellos mismos lo que no vivan. Precisamente este equilibrio en las emociones. Se necesita recuperar confianza, sentido de propósito, dinámica de grupo. Justamente lo menos efectivo de lo que se hizo con Aprende en Casa fue pensar que la exposición individual a contenidos era la estrategia. Los resultados nos muestran que no es así y fue una lástima que no se aprovechara la experiencia ya demostrada de las tutorías entre pares. La vuelta debe ser un enfoque de restitución de derechos, de recuperación, de remediación, porque el rezago y la pérdida de aprendizaje han sido muy graves. En términos generales, y antes de la pandemia, a los 15 años, podíamos considerar que entre un 52-54% de la generación se encontraba por debajo del mínimo esperable en competencias matemáticas. En este momento, al menos un 75% de la generación se encontraría ahí. Si solo se hace un repaso, entre comillas, y se sigue el plan de estudio sin ajuste y no se va a lo esencial, la inercia va a ser gravísima. Se va a seguir poniendo calificaciones de números y se va a seguir acreditando grados escolares y niveles, pero sin aprendizaje. Las consecuencias de no recuperar las competencias clave se van a arrastrar años y años por delante, dañando a todos los demás derechos. Lo peor de las tragedias sería que con la simulación y la prisa, las y los estudiantes no puedan continuar después a otros niveles y se queden condenados a lo que ni siquiera la pandemia logró, dejarles fuera de la continuidad. Si se hace bien, la recuperación no solo brinda logro académico, sino también seguridad emocional, sentido de logro y de eficacia. Permite una experiencia escolar menos tensa
y más abierta a la curiosidad, al juego, a la creatividad y al sentido crítico. El llamado a la acción que estamos haciendo es abrir bien, sin oportunismo, y no solo pensando en vacunas y planteles, sino también asegurando formación docente, atención socioemocional y ajuste pedagógico. Recapitulando, hay que restituir el derecho a aprender, comenzando por lo socioemocional y siguiendo por los aprendizajes fundamentales, especialmente en matemáticas y en comprensión lectora, para de verdad no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, como es el lema que ha usado la SEP. Hay que volver, pero no a lo mismo. Lo necesitamos, lo exigimos. Hay que volver con empatía, hay que volver con certeza, hay que volver a encontrarnos. Gracias. Muchas Dejo gracias. ahora la palabra. Perdón, gracias David, gracias Felipe, gracias Jenny. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Tengo la primera pregunta que es, ¿cuánto tiempo estiman le tomará a México recuperar los 14 meses de pandemia? Es decir, regresar a niveles educativos antes de la emergencia sanitaria. Esta pregunta es de Manuel Carrillo de Forbes México y es para David Calderón. Gracias por la pregunta. Depende, por supuesto, de si se hace lo adecuado, si hay de verdad esta voluntad de recuperación. La experiencia que han tenido Felipe y sus colegas es que la remediación bien focalizada tiene resultados muy prontos. Después, el gran rezago acumulado de ciclos y ciclos escolares va a tomar más tiempo. Lo que decimos entonces, en resumen, es nos va a tomar todo el siguiente ciclo escolar, pero enterito, 2021-2022, para identificar realmente a qué punto estamos y para resarcir, digamos, algunos de los peores baches, algunos de las peores lagunas que hay ahí. Pero en realidad, estos 14 meses deberíamos considerar que se van a poder recuperar hasta 2 o 3 ciclos escolares más adelante si además se es sistemático y se es honesto. Entonces, un gran llamado a las autoridades, justo lo que le queda a esta administración federal. Gracias, David. Tenemos otra pregunta. Ernesto Gloria de Enfoque Noticias dice, ¿qué nos pueden decir de los niñas, niños y jóvenes que concluyeron un nivel escolar y pasaron a otro? ¿Cómo es en estos casos específicos? ¿Se podría dar reforzamiento al ya estar en otro nivel? ¿Podrían señalar los datos que tengan respecto al abandono escolar? Y esta pregunta también es para David Calderón. Gracias. Bueno, en primer lugar, sí identificamos que aquellos que cambiaron de nivel, es decir, aquellos chicos, chicas que estaban en sexto de primaria en el último trimestre, cuando comenzó la pandemia, cuando se hizo el cierre de escuelas 19 de marzo de 2020, han llevado todo el presente ciclo escolar a distancia en una secundaria que no conocen y en general no fueron, por supuesto, recibidos presencialmente en la enorme mayoría de los casos. Así fue en aquellas familias en donde se hizo esta investigación y las referencias, digamos, que tenemos del resto del país es que han sido estudiantes con enorme dificultad por este cambio de nivel, los que pasaron de preescolar a primaria, los que pasaron de primaria a secundaria, de secundaria a media superior, hasta donde identificamos solo Coahuila, Sinaloa y Jalisco tuvieron estrategias específicas para acompañar a este grupo, pero en general vemos que en términos de resultados, pues ciertamente ha sido una experiencia muy decepcionante, una experiencia muy difícil y donde ha resultado algo, como hemos insistido, ha sido sobre todo por iniciativas plenamente locales de la propia familia, de los propios niños o de multitud de maestras y maestros que hicieron mucho más allá del deber para lograr esto. En cuanto a cómo estimamos que pueda ser la ausencia, también en esta investigación coincide con las estimaciones que hicimos a partir de los datos que ofreció la SEP en noviembre de
2020, y más bien que la SEP, algunos estados, la SEP no presentó, como dijo Jenny, los datos, y entonces estimamos en global que el 20%, 1 de cada 5 estudiantes, está en ausencia, en desconexión, en distintos grados, corresponden a los de comunicación intermitente o comunicación impedida, según la terminología que usa la SEP, y entonces podríamos estar hablando de al menos 4 millones de estudiantes que están en riesgo de que esa ausencia, si no se revierte, se convierta en abandono. Gracias, David. Aquí tenemos una y varias preguntas de Iris Velázquez para todos los panelistas. Entonces te voy a pedir, David, si nos ayudas a que vayan decidiendo quién las contesta, porque son 4. Dice, ¿a qué le atribuyen que la SEP no publique los resultados pese a las insistencias? Se habla de que la brecha de género se ha ampliado en esta pandemia. ¿Tienen datos sobre ello? ¿Hay mayor rezago en alumnas? Y si quieren las otras 2, las doy después de que contesten estas primeras. De acuerdo. Si quieren, la primera la contesto yo y la segunda la contesta Jenny, ¿no? Que conoce el tema sobre todo de las adolescentes, que es donde hay apenas algunos indicios. Entonces, ¿a qué atribuimos? Pues eso, nos podemos hacer muchas conjeturas, ¿no? Desde negligencia y desorden hasta pues falta de convicción en cuanto a transparencia. En fin, pues seguiremos insistiendo en que se publiquen esos datos porque es crucial saber y sobre todo geolocalizar, georreferenciar para poder atender a dónde están las situaciones más graves de desconexión. Algunos estados han hecho un trabajo muy valioso. La SEP invitó a que se coordinaran en octubre, noviembre de 2020, y bueno, pues estamos en espera de seguir en diálogo con la SEP para ver si esto se puede reactivar. Ahora más que nunca es necesario. Entonces, así es, digamos, ausencia de datos. Entonces le dejo la palabra a Jenny. Gracias. No voy a hablar de números concretos porque precisamente pues lo que estamos diciendo es que hacen falta datos. Sin embargo, sí sabemos que sí se está abriendo la brecha de género debido a la pandemia por distintas causas. Se han reportado aumento en la violencia intrafamiliar en los hogares, pero también la tradición que marca que las mujeres son las encargadas de las labores de cuidado, también ha hecho que sobre todo jovencitas y adolescentes tengan que encargarse en sus casas de este tipo de labores, apoyando en sus familias, descuidando de alguna manera también lo que se refiere a sus estudios. Entonces, la respuesta es sí, datos más concretos los podemos ver precisamente en investigaciones como esta, cuando seccionamos por género en los aprendizajes, pero por los datos que conocemos ya sobre violencia y ausentismo, podemos decir que sí, que es una de las cosas que suman a esta desigualdad y a esta inequidad, y que son de las cosas que tendrá que poner atención la autoridad cuando haga sus planes para el regreso, y de lo que hablamos precisamente en este estudio, que no se trata solamente de las calificaciones y los aprendizajes, sino de atender cómo se encuentran las personas en su salud socioemocional, y poner especial atención en las niñas y mujeres para poder revertir esto. Gracias, Jenny. También, si quieres tomar la palabra, Felipe, para aclarar en cuanto al logro de aprendizaje específico. Sí, gracias. Respecto del logro de aprendizaje específico sobre mujeres y hombres, en general en México, la información disponible muestra que siempre hay una leve, depende de lectura y matemáticas, hay muy poca diferencia, no hay brecha de género
en términos de logro educativo tan grande como en otros países o en otras regiones. En los datos que nosotros estamos, en las primeras estimaciones que estamos realizando con esta información, muestra que en el caso de lectura y en el caso de matemáticas, en ambos dominios hay una media muy leve, de mejor en el caso de las niñas que en el caso de los niños, que tiene una diferencia estadísticamente significativa, pero que es muy menor. Entonces realmente podemos estar hablando de que el rezago se está impactando tanto en niños como en niñas, pero no hay una brecha muy grande entre ellos, sino que es más generalizado que específico. Gracias. Gracias. Y entonces lo vemos mucho más, como ha dicho Jenny, en términos de ausencia, más que de logro de aprendizaje. Y también identificamos con otras investigaciones como en COVID, como INEGI, que esto, por supuesto, le pega a las estudiantes de mayor edad, a aquellas que están en secundaria o que están en bachillerato. Gracias, Luz, de nuevo. Ok, relacionado con esto, solo preguntan cuántos grados académicos se pudo haber retrocedido en el aprendizaje y si consideran que sería prudente esperar al próximo ciclo escolar para reactivar las clases. En la Ciudad de México, como sabemos, ya se preparan para volver en unas semanas, mientras que en Campeche y Nayarit se suspendieron o aplazaron sus planes. Y va para cualquier persona de los voceros. Gracias. A ver, yo tomo muy rápido el tema de la divergencia en las entidades. Sin duda, hay mucho para trabajar. Lo que nosotros queremos insistir una y otra vez es regreso sí, pero regreso seguro y sustentable. Regreso a la brevedad posible. Estuvimos insistiendo 14 meses en busquemos actividades presenciales para pocos estudiantes. Lo hicieron en Sinaloa, lo hicieron en Jalisco, lo hicieron en Yucatán, lo hicieron en Campeche. En buena parte de las entidades no, en algunos lugares de Chiapas. Y entonces la perspectiva de una apertura anunciada tan rápidamente y en muchos sentidos con tan poca claridad, por ejemplo, con esta idea de que cada plantel va a recibir a la mitad de los estudiantes el primer día, no se dijo así, pero así se entendió, que se van a hacer turnos para que entonces una sección, la mitad de los estudiantes lleguen lunes y miércoles y otra llegue martes y jueves. Eso en muchos sentidos no es ni lógico en términos propiamente educativos, ni necesariamente es la mejor solución en términos de seguridad epidemiológica. Hay muchos factores que hay que trabajar con cada comunidad. Por eso insistimos, la petición 1 que estamos haciendo es regreso participativo, regreso participado, regreso estudiado. Y por supuesto conectada con las otras 3, pero sobre todo con la segunda, con los recursos suficientes. Es muy fácil decir abran si no se ha garantizado que están los recursos ahí ya inmediatamente en poder de las comunidades, en uso de las comunidades para saber cuándo abrir. Así que esperamos que muy pronto, y el 7 de junio estaría perfecto, inicien actividades presenciales en la Ciudad de México, pero con esta lógica de que estén los recursos y que la comunidad haya participado. Gracias, David. Paola Wong de Milenio pregunta, ¿consideran que de regresar a las clases presenciales se hará de manera ciega y que no hay evaluaciones sobre rezagos en los aprendizajes, así como datos sobre la deserción escolar y las estrategias para recuperar a los jóvenes? Y si el abrir y cerrar de las escuelas sin un plan concreto de aprendizaje puede suponer un descontrol para los estudiantes, como ha ocurrido en Campeche, y la deja abierta para que conteste cualquiera de los integrantes del panel. A ver, yo propongo, contesto lo primero y después le paso la palabra a Felipe de cómo identificar las lagunas, las dificultades, permite una remediación específica.
Sí, en el caso de la SEP y de las autoridades en la mayoría de los estados, se ha anunciado que habrá una evaluación diagnóstica. Esta valoración diagnóstica, ahora estoy citando literalmente la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro que la SEP presentó, publicó este viernes pasado, y ahí se indica que hay que identificar los logros alcanzados a través de la etapa a distancia, el aprovechamiento de aprende en casa. Nos parece que es un enfoque equivocado. Más que saber qué alcanzaron de aprende en casa, es qué necesitan saber para su edad y desarrollo, que ese es el enfoque que tiene la medición independiente del aprendizaje y que, como ha dicho Felipe, pues no es ningún secreto de Estado, está disponible inmediatamente, gratuitamente, y de hecho el equipo de Felipe ha tenido ya experiencias con algunos gobiernos estatales. Entonces, no está del todo preparada la Secretaría de Educación Pública, no al menos en su enfoque, y insistimos en que esto tiene que ser un diálogo con los académicos, tiene que ser un diálogo con las organizaciones de sociedad civil y tiene que ser un diálogo para empezar con las mismas autoridades estatales. ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticar para, por supuesto, incidir? Aquí no se trata de echar culpas, aquí se trata de saber qué urge hacer para ayudar a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Entonces, le paso la palabra a Felipe. Sí, gracias. En efecto, hay dos grandes desafíos para el regreso a clases, ¿no? Un desafío sanitario que tiene que ver con lo sanitario, con que las escuelas tengan las capacidades y la infraestructura para poder recibir a los niños adecuadamente, con ventilación, con lavado de manos, con agua potable, y que nuestro país es muy desigual, ¿no? Entonces, en efecto, las decisiones tienen que tomarse muy localmente. En muchos estados se ha hecho así, y creo yo que se ha hecho bien, que cada escuela pueda tener la autoridad y la autonomía de poder decidir si vuelven o no vuelven, tomando en cuenta sus consideraciones. Esos son desafíos sanitarios. Pero hay otro desafío que nosotros creemos que es muy urgente y que las autoridades educativas tienen que hacerse cargo, que es el desafío educativo propiamente tal, ¿no? O sea, saber que a pesar de todos los esfuerzos, después de 1 año y medio de escuelas cerradas en todo el mundo, se ha podido medir y estimar que las afectaciones en términos de aprendizaje y socioemocionales son muy grandes, ¿no? Entonces, ahí se necesitan hacer dos cosas. Todos los países que han vuelto, y que hay que recordar que en Europa, en Asia, en América Latina, hay países que han vuelto y que se ha podido hacer, y que no es una cosa que no se puede hacer, sino que se puede hacer, y de hecho hay mucha experiencia acumulada al respecto. Argentina, Chile, Italia, Francia, Alemania, etcétera, han tenido que ir, después regresan, luego vuelven a ir, luego vuelven a regresar. Es un proceso adaptativo, digamos, ¿no? Pero esos dos desafíos tienen que ver, en lo educativo, tienen que ver, por un lado, en dotar a los docentes de capacidades diagnósticas, ¿no? O sea, los docentes, como profesionales de la educación que son, saben perfectamente cuando regresen a clases que van a tener que hacerse cargo de la diversidad en su salón, ¿no? Que van a haber niños que van a estar que no van a haber mostrado pérdida de aprendizajes, pero otros que sí van a haber mostrado pérdida y un rezago importante. Entonces, para eso es importante que los docentes tengan herramientas diagnósticas. Un ejemplo son los instrumentos que nosotros aplicamos en esta investigación, y que los docentes pueden incluso solicitarnos capacitación, ¿no? Lo estamos haciendo con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Tabasco, etcétera, ¿no? Y el otro elemento muy importante el otro desafío educativo tiene que ver con generar cursos remediales, cursos de nivelación, que son fundamentales para cuando los niños regresen a clases, ¿no? Entonces, ya lo dijo el presidente de la República hace algunos días, es importante llegar para poder nivelar, ¿no? Y para poder nivelar estos aprendizajes básicos que se perdieron, porque si los niños no saben leer, va a ser muy difícil que puedan continuar un currículo tan complejo como el mexicano, ¿no? Si los niños no saben sumar y restar, a la hora de tener que hacer multiplicaciones, no van a poder hacer las multiplicaciones. Entonces tenemos que, por eso que la propuesta, la recomendación, la solicitud, la exigencia, tiene que ver con generar diagnósticos y generar cursos remediales que permitan identificar a los niños. Un colega preguntaba, ¿y esto cómo lo vamos a hacer cuando pasan los niños de grado?
Nosotros lo que proponemos, y ya es una experiencia internacional que tiene muchísimo éxito y que muchos estados de la República están muy interesados en poder implementarlo, es que hacer estos cursos remediales por el nivel adecuado y no necesariamente por el grado académico. O sea, como cuando todos nosotros vamos a clases de inglés y ponen a los básicos y a los intermedios, poder entonces agarrar a los niños que pueden hacer algunas operaciones matemáticas, pero que no pueden con otras, juntos, entre baja primaria, alta primaria y secundaria, y poder trabajar con ellos actividades específicas que les permitan entonces superar este rezago y alcanzar el nivel básico que necesitan para seguir aprendiendo, ¿no? Esto se está haciendo en México, no es una cosa que no se está haciendo, se está haciendo, y la universidad, la academia, estamos con nuestra responsabilidad al respecto. Y solo con esto termino. Yo creo que también esto es muy importante, estos desafíos educativos y estos desafíos sanitarios son una responsabilidad compartida. No, esto es una cosa que tenemos que hacer sociedad, papás, los niños, los maestros, las autoridades educativas, ¿no? Todos estamos, son nuestros hijos, todos estamos en el mismo barco y todos queremos que nuestros niños tengan un mejor futuro que nosotros. Entonces es fundamental entender que la responsabilidad por la educación es de todos y que todos podemos aportar un grano de arena para poder mejorar los aprendizajes básicos de los niños después de circunstancias tan complejas como las que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Felipe. Tenemos una pregunta más de Octavio García de W Radio. Él pregunta, ¿a qué se atribuye que la SEP no quiera dar a conocer este tipo de datos? ¿A los tiempos electorales? Y la pregunta es para David Calderón. Como hemos dicho, hay, digamos, muchas interpretaciones y tal vez podríamos pues hacer conjeturas en varias direcciones, pero lo más importante es, hay un incumplimiento de responsabilidad, ¿no? Los datos, por ejemplo, oficiales de abandono, la SEP los tiene que publicar cada año y no los publicó. Las solicitudes de información no han sido atendidas, que se han hecho a través de las vías legítimas y establecidas en nuestro sistema democrático. Entonces, cuenta eso, por ejemplo, que tuvieron dificultades administrativas por el cambio de titular, porque la distancia, porque, no sé, lo más importante es exigir que todo el trabajo educativo se haga de frente a la sociedad y no de espaldas a la sociedad. Que esta convicción de la participación no sea solo solicitar apoyos, ayudas, dinero. Cuesta mucho trabajo pensar en, como decía, la gratuidad de la escuela mexicana cuando 14 meses las familias pagaron el costo de la conexión telefónica, los propios maestros hicieron las copias, pagaron de su gasolina para llevarlo a otras comunidades. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho a nivel de terreno, a nivel de las experiencias de maestras y maestros, de las familias, de los niños, ha sido realmente muy, muy impresionante, muy conmovedora y contrasta, digamos, como con esa ausencia soberbia, cerrazón que por momentos encontramos en la autoridad. Entonces creo que este tipo de investigación, pues en primer lugar, desarticula un poco esa opacidad, empezamos a echarle luz a las situaciones. Este estudio es muy sólido porque no es una encuesta telefónica en donde la muestra puede estar sesgada por justamente la disponibilidad del teléfono. Está muy concentrada en las familias que tuvieron mayor necesidad y que por lo tanto están en el riesgo mayor de exclusión y de inequidad. Y por eso reiteramos estas peticiones, no solo de información, sino también de decisión, de acción decidida. Este regreso participativo que tiene que tener este enfoque de derechos, los recursos específicos que tampoco hemos conocido, cómo se está invirtiendo. Y decía, en términos de la gratuidad, pues nada más falta que después de tantos meses que las familias han pagado, vuelvan ahora a pagar
los suministros de la escuela, los cubrebocas, etcétera. Recursos específicos y recursos específicos para la formación de los maestros en estos aspectos, tanto el socioemocional como el del diagnóstico y recuperación de los aprendizajes. En tercer lugar, esta adopción de la ruta socioemocional no hay que inventar, ya está hecho, ya están los materiales, se puede subir de inmediato a una plataforma nacional. Hay las posibilidades de recabar el acompañamiento de las universidades, han hecho un trabajo magnífico en la Ibero, en la Autónoma de Nuevo León, en la Anáhuac, en Puebla, en muchos lados, para apoyar la parte socioemocional. Y finalmente lo que ya marcaba Jenny y Felipe, el rediseño de todo el ciclo escolar, aprendizajes fundamentales. Ahí está ya el conocimiento, entonces hay que aplicarlo. Lo que necesitamos no es regresar a lo mismo, a todo el temario, necesitamos regresar a estos aprendizajes fundamentales para ofrecerles algo sólido y no estar construyendo sobre arena, porque aunque estén en cuarto o como ya vimos hasta en tercero de secundaria, si más de la mitad de ellos no logra resolver cosas que tienen que ver con aprendizajes que serían típicos de cuarto de primaria, estaremos entonces engañándonos, ¿no? Creando falsas expectativas y esta construcción sobre bases muy endebles. Entonces, irnos a lo fundamental para que el siguiente proceso, la recuperación, sea realmente sólida. Gracias, David. Claudia González del Universal nos pregunta, de estos 4 millones de estudiantes que podrían haber abandonado las aulas, ¿de en qué niveles se encuentran? ¿Se concentran en nivel básico o en nivel preescolar? Y también habla de si sabemos cuántos serían en el Estado de México, pues las autoridades estatales aseguran que hay programas de recuperación de alumnos. Sí, esta pregunta es para David Calderón. Muy rápido, esta estimación de los 4.300.000, 4.500.000, la estamos haciendo con base en los resultados que presentaron Campeche y Jalisco, a partir de la medición que pudieron hacer por la forma de cargar las calificaciones como quedó asentado por la SEP, y es para todos los estudiantes desde el inicio de preescolar, desde los 3 años hasta los 18 años, el fin del bachillerato. Entonces, para toda la educación obligatoria. Y en el caso de Estado de México, como de otros estados, sí hay estrategias de búsqueda y reconexión de estudiantes. Algunas incluyen visitas domiciliarias de parte de los maestros, de funcionarios educativos e incluso involucrando a personas de otros servicios sociales como el DIF, como el municipio, como la Procuraduría de Infancia de cada estado. Pero de nuevo, estas experiencias de los estados necesitan ser socializadas y sobre todo tener un censo, digamos, de presentes y ausentes mucho más sólido, pues eso lo tendríamos con el registro de los maestros. También en la guía que, como ya dije, el viernes presentó la SEP, está anotado que se va a activar el sistema de alerta temprana para identificar quienes no están regresando a la escuela, pero lo que nos preocupa es que se da por hecho que hasta que inicien oficialmente las actividades presenciales se va a hacer esa búsqueda nacional, nos involucra a todos, esa campaña para que nadie se nos vaya de la escuela, que colegas como por ejemplo las Mujeres por la Educación han hecho, es algo que todos tenemos que apoyar. El Consejo de la Comunicación hizo una campaña, siempre que podamos hablar con alguien, digámosle que por más tenue que sea el contacto con la escuela, es mejor que estar fuera de todo contacto. Tenemos que reconectar, tenemos que volvernos a encontrar. Gracias, David. En general están preguntando si pueden explicarles en dónde, en qué sitios del país se hizo el estudio. Y para David Calderón nos pregunta Ariadna Ortega,
Si puedes profundizar un poco en la parte en donde estábamos, cuando decíamos que el 52% de jóvenes de 15 años no tenía los conocimientos suficientes. ¿Cuánto se retrocedió a partir de ahí con la pandemia? ¿Cuántos pasos atrás estamos dando considerando que no partimos del mejor nivel? ¿Verían una modificación en los planteles de estudios frente a esto, que comenta que se pasan cursos, pero sin tener los aprendizajes suficientes? ¿Qué se puede hacer al respecto? Esta es para David Calderón. Gracias. Es una variedad de preguntas, pero con mucho gusto. A ver si las recuerdo todas. Primero, lo que tenía que ver, ¿me recuerdas por favor, Luz? La primera era sobre... Con el 52% de jóvenes de 15 años que no tenían conocimiento. Entonces, el dato del 52% tiene que ver con los resultados publicados en 2018, mejor, publicados en 2019 sobre PISA 2018 y, digamos, todos los estudiantes que están por debajo del nivel 2. Coincide también, por supuesto, con las evaluaciones de Planea que realizó también por última ocasión en ese momento el todavía Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, plena coincidencia en que a los 15 años la mitad de los estudiantes, un poquito más de la mitad de los estudiantes, 52, 54%, no alcanzaban el mínimo esperable en términos de competencias. El que se vaya al 75% significaría como una especie de retroceso de 3 ciclos escolares, ¿no? Como si nos fuéramos atrás en el tiempo 3 años. Es solo una medida de referencia, pero pues se puede ver también muy claro en lo que nos presentó Felipe. No solo los estudiantes de 10 años que no logran aquello que es deseable, esperable, que es su derecho a los 10 años, sino que tampoco lo logran aquellos que están en 15 años. Entonces, tenemos ese retroceso que tenemos que revertir y que nos puede tomar otros 3 años, nos puede tomar 30 años y nunca hacerlo, o nos puede tomar menos tiempo, ¿no? Un ciclo y medio escolar, si hiciéramos las cosas diferente. La segunda pregunta, ¿prevemos que cambien los planes de estudio? La verdad es, la apuesta de los que estamos aquí no es que cambien los planes de estudio, porque cambian mucho, incluso cambian los libros de texto, pero lo que no cambia es la práctica y lo que no cambia es la atención de los estudiantes en sus necesidades específicas. Entonces, más que buscar un cambio del plan de estudios, un cambio en el enfoque, un cambio en la práctica pedagógica, una adopción de lo que nos ha marcado Felipe, de los profesores convertidos en grandes expertos para diagnosticar la situación de sus alumnos y para saber que en cada caso se requieren actividades diferenciadas. No es complicado, es arduo, pero complicado no es. Se ubica claramente qué se necesita para pasar de leer sílabas a leer enunciados y de leer enunciados a comprender una lectura y poder responder. Entonces, lo que esperamos sobre todo es que se adopte esa visión. Felipe, te paso la palabra por si quieres complementar. Sí, nada más recordar que en el caso de en el caso pérdida de aprendizajes, vamos a hacer una estimación próximamente, estamos trabajando en ello, estos son los primeros resultados, porque vamos a poder comparar cuánto perdimos y cuánto puede ser atribuido específicamente a la pandemia. Estamos trabajando en eso, pero al momento lo importante era mostrar la fotografía del hoy, y mostrar la fotografía del hoy muestra rezagos muy importantes, ¿no? Entonces, eso como en primer lugar. En segundo lugar, en efecto, en términos de estimación, hay varias estimaciones, digamos. Una, por ejemplo, Banco Mundial hizo una estimación que se podían perder casi un año escolar completo producto de esta pandemia, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que sí hay una pérdida de aprendizajes que tenemos que estimar bien.
a la cual podemos atribuir específicamente la pandemia, pero sí veníamos, como dice el colega, de una línea de base muy alta. O sea, antes de la pandemia ya había un problema importante de rezago de aprendizajes que ha sido subrayado por todas las evaluaciones en las que México participa, en TERCE, en PISA, en Planea, mediciones independientes, etcétera, ¿no? Todas coinciden en que un porcentaje importante de niños van a la escuela, pero no están terminando, no están asegurando sus aprendizajes fundamentales que les permitan continuar en una trayectoria educativa, ¿no? Y eso es esa es la propuesta. Nosotros creemos que, como se ha hecho en otros países, regresar a clases para que los maestros puedan identificar y realizar diagnósticos claros a sus alumnos y para que se puedan llevar a cabo cursos remediales basados en el nivel específico y adecuado de aprendizaje, es una ruta efectiva, basada en evidencia científica, que permite conocer y mejorar los aprendizajes básicos. Esto, por ejemplo, es lo que plantea, o lo que han planteado organizaciones civiles en la India, y que han sido replicadas en toda África. Hoy día la mitad de África está justamente aprendiendo y está retomando las clases por medio de estos cursos basados en evidencia. Han sido programas evaluados por el MIT, que tienen, no sé, el ganador de Premio Nobel de Economía en 2018, Banerjee, es un experto al respecto, y Duflo son expertos respecto a cómo poder implementar y evaluar estas prácticas basadas en evidencia y basadas en nivel adecuado. Entonces hay mucha posibilidad de poder hacerlo. Hay que recordar también y hay que repetir que hay estados que están interesados y que están haciendo esto de manera proactiva, ¿no? En el caso en el que trabajamos nosotros en el sureste mexicano, con Veracruz y con Tabasco, las autoridades educativas locales están capacitando a docentes para que los docentes tengan acceso a estos cursos remediales y puedan ampliar su repertorio de acción para poder reaccionar frente a lo que nosotros estamos viendo. Pero sí es urgente que toda la sociedad colaboremos y entendamos que este es un problema que, junto con la crisis sanitaria y junto con la crisis del COVID, uno de sus efectos más fuertes va a ser en el tema educativo, en México y fuera de México. Y eso tenemos que tener una respuesta gubernamental para enfrentar esta emergencia educativa. Ya lo dijo el secretario general de Naciones Unidas: si nosotros no hacemos algo, va a ser una catástrofe educativa esta generación. Entonces está en nuestras manos apoyar a nuestros hijos para que puedan continuar estudiando. Felipe, continuando contigo, nos pregunta Ariadna también si estos datos de rezago se van a poder comparar en algún punto con otros países. Sí, nosotros estamos haciendo las estimaciones en términos de pérdida de aprendizaje, que es el concepto técnico, digamos, que nosotros estamos utilizando, que tiene que ver con este retroceso en términos de aprendizajes esperados o habilidades esperadas que los niños muestran. Generalmente la pérdida de aprendizajes se ha evaluado, por ejemplo, en las vacaciones de verano, ¿no? Muchos niños llegan a vacaciones de verano, salen de vacaciones de verano y por eso los cursos inician con una evaluación diagnóstica para que los maestros puedan identificar qué tanto retrocedió el niño después de 3, 4, 5 semanas que no fue a clases. Si nosotros eso lo pasamos a meses y vemos que hay 10, 14, 15 meses que los niños no están yendo a clases, la pérdida de aprendizaje va a ser mucho más alta. Y eso, afortunadamente, también se puede estimar en términos más estandarizados por desviaciones estándar, y se puede entonces comparar cuánta pérdida de aprendizaje hay en términos de desviaciones estándar con otros países y en otros lados. Toda la información disponible que hay en el mundo científico respecto a esto, en todos los países que cerraron más de 6 semanas, muestran pérdida de aprendizajes. Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, entonces, que son países que cerraron mucho menos las escuelas que nosotros y que tienen niveles socioeconómicos y contextos muy diferentes. No conocemos nosotros investigaciones que midan la pérdida de aprendizaje para México. Esperamos que esto pueda colaborar con información empírica para que los docentes, para que las autoridades educativas puedan tomar mejores decisiones educativas y sanitarias. Gracias, Felipe. A David Calderón también le están preguntando qué debemos de hacer como sociedad civil para poder apoyar
la mejora de estos niños para poder apoyar la mejora en el regreso seguro. Muchas gracias. Sí. Lo que podemos hacer es, en primer lugar, mantenernos, como se ha visto, digamos que la línea de vida que han tenido las niñas, los niños, y lo muestra este estudio y lo muestran otros, ha sido esa colaboración entre las familias y los docentes. Entonces, ya que se logró esta nueva etapa de confianza, esta nueva etapa de mutuo reconocimiento, no la debemos perder. Lo que podemos hacer es seguir involucrados en el aprendizaje de nuestros hijos. Vimos que en esta investigación frecuentemente las familias se sintieron con dificultad para apoyar a sus estudiantes propiamente en términos de nivel académico. El que se involucren las propias familias en seguir apoyando los aprendizajes, incluso algunas de las tareas de remediación que se han probado con la medición independiente del aprendizaje también así lo muestran. No solo en la escuela, sino en la familia se pueden hacer actividades para ir recuperando esos aprendizajes perdidos y sobre todo para consolidar los que no se dieron, pues, ¿no? Para retomar estas cosas muy básicas, porque a veces en una familia puede haber dificultad para contestar cuáles son las fases de la clorofila, pero a lo mejor sí podemos acompañar en términos de las operaciones básicas, en términos de que la lectura sea una práctica cotidiana para las hijas, para los hijos en las familias. La segunda forma es estar muy involucrados en la apertura de la escuela, estar muy atentos al llamado a decidir cómo se va a dar el escalonamiento, cómo se va a dar la calendarización de la apertura de la escuela, participar en los comités y, por lo tanto, también exigir que estén los elementos adecuados en el plantel de cada quien. Si después de 14 meses la respuesta es solo aventar a los niños afuera de la salida de la escuela y esperar que ya pasó, digamos, la dificultad, sería claramente muy inadecuado y muy irresponsable. Entonces, involucrarse fuertemente con la escuela. Y en tercer lugar, eso, apoyar todas las iniciativas de los colectivos de sociedad civil, como Abre mi Escuela, como Niñez Esencial, los colectivos de niñez y juventud, todas las organizaciones académicas que están impulsando que tengamos este regreso seguro, que tengamos los datos, el trabajo que se está haciendo con Mujeres por la Educación, el trabajo que se está haciendo en distintas alianzas para apoyar a las autoridades en cada estado, es algo que, no, como ya decían mis compañeros, nos convoca a todos. Gracias, David. Solo para recordar, son 2,000 niños los que fueron encuestados, ¿verdad? Así es, son 2,000 niñas y niños. Sus edades son de 10 a 15 años. Están todos en estados del sur de México. Sus características son de familias que están identificados con niveles de necesidad o de pobreza. Son, por supuesto, la mayoría en el país que tienen ese perfil, pero muy específico, la muestra fue construida identificando qué tanto estaban ligados a los apoyos oficiales destinados a compensar. Entonces, son estos 2,000 estudiantes, pero que, como ya aclaró Jenny al inicio, tenemos partes del estudio que se hicieron con los niños, pidiéndoles respuestas a ellos, por supuesto la prueba de los aspectos de aprendizaje y ejercitación y sus emociones, pero también aspectos que nos contestaron más bien los adultos
y que tienen que ver con la condición socioeconómica, con el contacto con los maestros, etcétera, ¿no? No estamos en esta etapa del estudio haciendo referencia a exactamente la localización, y es una razón muy concreta por la que estamos haciendo esto. Nos interesa proteger a nuestros informantes, ¿no? Nos interesa que una mala idea, digamos, de presión les pueda llegar para que no sean conocidos estos resultados. Entonces, en su momento, pues haremos toda la presentación, publicación, digamos, del estudio totalmente detallado, pero en este momento sí queremos reservar la información de su localización justamente para que no sean sujetos como de otras preguntas, de otras presiones y que distorsionen su posibilidad de seguir activos como miembros de esta investigación. David, y una última pregunta que nos hacen también es si la situación es así con niñas y niños en edad escolar que no tienen una discapacidad, ¿cuál es la lectura que ustedes respecto a las niñas y los niños que han vivido en pandemia con discapacidad? Sin duda que estas dificultades socioemocionales y de logro de aprendizaje se subrayan, ¿no? Tenemos mucha evidencia casuística de este asunto. Como recordarán, nuestra organización ha estado involucrada en casos de niñas y niños con discapacidad, y entonces vemos que la oferta en general que hubo a través de la estrategia de Aprende en Casa tuvo tal vez como, digamos, principal esfuerzo de inclusión el uso de lengua de señas mexicano, que es un punto de partida muy positivo, pero que pues solo toca una condición de discapacidad. Especialmente para los temas de discapacidad intelectual, prácticamente no hubo apoyos específicos, y entonces consideramos que el rezago de aprendizajes puede ser mucho más grave porque en distintas condiciones de discapacidad intelectual o de condición limítrofe, como se le llama, el hecho de menor práctica de inmediato lleva a retrocesos. Entonces, si para toda niña y niño es fundamental ejercitar, para las niñas, niños con discapacidad, no ejercitar es garantía de que va a haber rezago en el aprendizaje, y eso, ¿no? Barreras que se van haciendo cada vez más difíciles de remontar, y sin una ayuda y un acompañamiento específicos, es una tarea demasiado pesada para las maestras y los maestros de grupos como, entre comillas, se les llama regulares, y por lo tanto se requiere de esa compensación de equidad, de justicia que tiene que ofrecer la autoridad, y que también será de las cosas que estaremos revisando en las siguientes entregas de información de esta investigación. Muchísimas gracias, David. Pues con esta pregunta concluimos la rueda de prensa. Si ustedes tienen algo que agregar, y si no, les recordamos a los reporteros que les enviaremos los materiales vía mail y que van a recibir también un comunicado de prensa. David, si algo más quisieras comentar. Justo que hay una hoja de datos, como decimos, estos son primeros resultados. La investigación está, digamos, caliente del horno, en el sentido de que hace menos de 2 semanas estábamos en campo recibiendo la respuesta. Es la más reciente de todas las investigaciones. Tomen en cuenta que los datos de la encuesta de INEGI son de diciembre de 2020, y la mayoría de las encuestas presentadas por la SEP son de distintos momentos de 2020. Entonces, acá tenemos como el acumulado de todo el periodo de pandemia, así que les iremos dando mes con mes un acercamiento de los datos, de los cruces de información. Queríamos ya
no retrasarlo, sobre todo para volver a mandar estos mensajes. Regresemos ya en forma participada, recursos urgentes para que esto no sea retórica, hay que poner dinero para que esto sea posible, especialmente no solo para la infraestructura de la escuela, sino para la formación de maestras y maestros. En tercer lugar, no desatender lo socioemocional. Si no partimos de esa perspectiva, nos vamos a equivocar. Y finalmente, el que todo el ciclo se vea con una perspectiva de recuperación y de nivelación y no quedarnos con la idea de que un repaso va a resolver el asunto. Se va a requerir justamente meses y meses de una tarea muy dedicada, muy amorosa de parte de las familias y los docentes para que las niñas y los niños puedan recuperar su nivel de potencial que ha quedado pues lastimado por este cierre tan prolongado de las aulas. Y muchas gracias a todas, a todos, a Jenny y a Felipe por acompañarnos. Muchísimas gracias y con esto concluimos nuestra conferencia de prensa. Para cualquier detalle, les recuerdo a los reporteros que pueden acercarse al área de comunicación. Gracias y muy buen día. Buen día, muchas gracias.